Bienvenidos una semana más a la Brújula Biológica, un canal dedicado al estudio de la biología y de las ciencias naturales en general, así como a la difusión del patrimonio natural de Chiclana y de su entorno, el Parque Natural Bahía Lecal. Hoy vamos a iniciar el estudio de unas moléculas de cierta complejidad como son los glúcidos, pero no os preocupéis porque vamos a dividirlo en dos vídeos diferentes. En esta primera entrega analizaremos los monosacáridos, con este título que le hemos dado, los monosacáridos mucho más que glucosa. Y en un vídeo posterior, pues analizaremos los oligosacáridos, los polisacáridos, los heterósidos y todos los derivados de estas osas que son los ladrillos estructurales de dichos glúcidos. Comenzamos. Como siempre, veremos cuáles son los saberes básicos relacionados con este tema. Tenemos uno, que está incluido en el epígrafe Biología 2A3, sobre las moléculas orgánicas. Ahí lo tenéis. Comprensión de las características químicas, isomerías, enlaces y funciones de los monosacáridos. Concretamente, pentosas, hexosas en sus formas lineales y cíclicas, isomerías, enlaces y funciones. Disacáridos, polisacáridos con mayor relevancia biológica. Todo esto en relación con el criterio de evaluación 1.1. Os traigo, para endulzar un poquito esta sesuda sesión, un par de fotografías de aves que todavía no son adultas. A la izquierda tenemos una bubilla y a la derecha tenemos 3 gaviotas patiamarillas. No son adultas, pero tampoco son pollos. Normalmente en ornitología a este estadio se le llama subadulto. En breve cambiarán el plumaje y serán ya capaces de reproducirse. Habrán llegado a la adultez. Pero entremos en materia. Vamos a recordar lo que ya hemos visto en vídeos anteriores sobre la composición de los seres vivos. Decíamos que, aunque tenían los mismos átomos que la materia no viva, los seres vivos se constituían por moléculas especiales que llamábamos biomoléculas. Entre ellas había un tipo de biomoléculas que eran las inorgánicas, que también las podíamos encontrar en la materia no viva. Estas eran el agua y las sales minerales. Pero había un tipo de moléculas especiales que solo se encontraban en los seres vivos. Aquí tenemos los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas biomoléculas orgánicas son bastante peculiares y muy diferentes de las inorgánicas. Para empezar, son macromoléculas. Esto quiere decir que son moléculas muy grandes, constituidas por cientos o miles de átomos. A diferencia del agua, que era sencillamente pues, una molécula hecha con un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, o el carbonato de calcio, que estaba hecho por un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Por otra parte, la estructura de estas moléculas también se complica. Pueden ser moléculas que tengan ciclos, que estén ramificadas, que tengan diversos grupos funcionales y que tengan una variedad enorme. Esto es muy importante desde el punto de vista de la diversidad. La evolución va a poder jugar con un gran número de posibilidades moleculares para quedarse con las más adecuadas. Después, en todos los casos, van a estar constituidas por unas unidades básicas, unos ladrillos que se repiten muchas veces. Son polímeros que están hechos a base de monómeros. Por ejemplo, en el caso de los glúcidos, los monómeros van a ser los monosacáridos. En el caso de las proteínas, los monómeros van a ser los aminoácidos. En el caso de los ácidos nucleicos, los monómeros van a ser los nucleótidos. Con todo y eso, los átomos que forman parte de estas biomoléculas no son muchos. Fundamentalmente están hechas a base de carbono, de oxígeno, de hidrógeno y de nitrógeno, que puedan entrar algunos de los bioelementos secundarios o de los oligoelementos que estudiamos en su día. En cualquier caso, estos bioelementos van a juntarse formando grupos característicos, por ejemplo el grupo alcohol, que es el grupo OH, o el grupo aldehído y cetona, que va a ser el carbono con un doble enlace, ya sea terminal en el caso del aldehído, ya sea central en el caso de la cetona, al oxígeno. Pues un grupo ácido, grupo amino o grupo amida.
En cuanto a las funciones de estas moléculas, pues son diversas, aunque fundamentalmente vamos a tener la función energética. Van a ser moléculas que nos van a dar energía o van a almacenar nuestra energía de alguna manera. También la función estructural, van a formar estructuras como las paredes celulares o el exoesqueleto de quitina. También función reguladora, van a ser moléculas que en un momento van a poder estar en el metabolismo regulando determinadas reacciones. O incluso van a poder ser moléculas que almacenen información. Vayamos con la definición de glúcido. Los glúcidos son macromoléculas, es decir, moléculas de cierta envergadura y de cierta complejidad química y estructural. Son polímeros, es decir, están hechos a base de unidades más pequeñas que son los monómeros. En el caso de los glúcidos, estos monómeros son los monosacáridos, también llamados osas. Hay un error muy extendido que es nombrar o decir que los glúcidos son hidratos de carbono, como si se tratara de unos carbonos que están hidratados de alguna manera. No es así, ni tampoco es verdad que los glúcidos tengan esta fórmula. Si acaso, esta fórmula CnH2ON se corresponde más bien con los monosacáridos. Sí es cierto que los monosacáridos tienen como característica fundamental el poseer un grupo aldehído o un grupo cetona combinado con numerosos grupos alcohol. Son polialcoholes con un grupo aldehído y un grupo cetona. Y los polisacáridos pues son uniones de monosacáridos, como veremos, por enlace O-glucosídico. Aquí tenéis una frutería de un zoco de Casablanca lleno de verduras, de frutas, con grandes cantidades de estos glúcidos que estamos estudiando en el vídeo. Pasemos ahora a estudiar detenidamente la clasificación de los glúcidos. En la base tenemos las osas, que son unidades de monosacárido independientes. Es decir, esos ladrillos estructurales que se van a unir por enlace glucosídico para formar unidades más complejas. Tipos de osas son, por ejemplo, la glucosa o la fructosa. Bien, cuando las osas se unen, forman óxidos. ¿Qué es un óxido? Pues la unión de varias osas. Vamos a encontrarnos dos tipos de óxidos. Por una parte, los holóxidos, que están hechos solamente de glúcidos, no tienen ningún otro tipo de molécula, y los heteróxidos que, además de glúcidos, pues van a tener o bien proteínas, o bien lípidos, o bien otro tipo de principio activo. En el caso de los holóxidos, vamos a encontrar dos grandes grupos a su vez. Los oligosacáridos, que van a tener de 2 a 10 unidades de osas, son relativamente pequeños, como por ejemplo es el caso de la sacarosa, que es la unión de la glucosa más la fructosa, de la lactosa, que es la unión de la glucosa más la galactosa, de la maltosa, que es la unión de dos glucosas, por ejemplo. Son todos ellos disacáridos. Y por otra parte los polisacáridos, que van a tener más de 10 osas. Son ya moléculas de cierta envergadura. Van a poder tener más de 100 unidades. Dentro de los monosacáridos nos vamos a encontrar a su vez con dos grandes grupos. Los homopolisacáridos, que son aquellos que solo están hechos de un tipo de osa. Por ejemplo, el almidón está hecho solo de glucosa, igual que la celulosa. Solo que vamos a ver que está enlazada de diferente manera. Y por otra parte, los heteropolisacáridos, que van a poder tener varios tipos de osas. Es el caso, por ejemplo, de las hebicelulosas. Entremos en materia con el estudio pormenorizado de los monosacáridos u osas. Hay que definirlos como polialcoholes con una función aldehído o cetona. Eso quiere decir que son moléculas que tienen varios grupos alcohol y que tienen un grupo carbonilo, que es el característico de estas funciones químicas. El aldehído va a tener el carbonilo en el carbono número 1 y la cetona en el carbono número 2. Los monosacáridos que son aldehídos, pues se les llama aldosas, y los que son cetonas se les llama cetosas. Según el número de átomos de carbono, pues tendremos monosacáridos desde 3 átomos de carbono, triosas, hasta 7, heptosas.
Las más importantes las vamos a encontrar en las de 5, las pentosas, y en las de 6, las hexosas, como es el caso, por ejemplo, de la glucosa. Los monosacáridos son dulces y son sólidos. También son cristalizables, nos lo vamos a encontrar en forma de cristalito. Son de color blanco y se disuelven en el agua. Estas son sus propiedades físico-químicas más destacables. Pero hay una que las hace bastante identificables, que es su carácter reductor. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues oxidarse es perder electrones, reducirse es ganar electrones. Si tú eres reductor, tú lo que haces es que otra molécula se reduzca, es decir, que gane electrones, mientras que tú los pierdes. Si eres oxidante, al contrario, tú estás haciendo que otra molécula pierda electrones y tú las ganas. Bueno, pues los monosacáridos tienen carácter reductor. Esto es una propiedad química de primera magnitud, que se puede comprobar si lo son, si una sustancia tiene monosacáridos, pues con la prueba de Fehling. Aquí os dejo un enlace a un vídeo donde se explica cómo se realiza esa prueba. Eso se le puede hacer, pues, por ejemplo, al azúcar de mesa, se le puede hacer al zumo de una naranja, se le puede hacer a muchas sustancias que sospechamos que pueden tener monosacáridos. Le hacemos la prueba de Fehling para ver si efectivamente tienen ese carácter reductor. Después, otra propiedad química muy importante y que trae de cabeza a mucha gente cuando estudia los monosacáridos es la isomería. Hay que saber que este es un concepto químico muy amplio. Isomería significa tener la misma fórmula química, sustancias que tienen la misma fórmula química, pero que son diferentes sustancias. Bien porque tienen grupos químicos diferentes, bien porque esos átomos están ordenados de una manera distinta. El caso es que ante una misma fórmula, por ejemplo C6H12O6, que es la fórmula de la glucosa, pues tú puedes tener varias sustancias. Por ejemplo, C6H12O6 también es la fructosa y también es la galactosa. Y hay varias sustancias que tienen la misma fórmula química. Bueno, pues los monosacáridos presentan diferentes tipos de isomería. Y por último, bueno, pues son unos compuestos químicos que se pueden combinar. Se pueden combinar con fosfato, por ejemplo, formando ésteres fosfóricos. Es muy frecuente ver la glucosa 6-fosfato o la glucosa 1,6-bifosfato, por ejemplo, ¿no? Con alcohol, es decir, el grupo carbonilo, pues se combina o se transforma en alcohol, ¿no? Entonces, en vez de tener ya un monosacárido, pues tenemos un polialcohol. Se puede combinar con ácidos y tenemos azúcares ácidos, o con grupos amino y tendríamos los aminoazúcares, que son, por ejemplo, muy importantes en un polisacárido como es la quitina, la que forma parte del exoesqueleto de los artrópodos y de la pared celular de los hongos. Vayamos ahora a estudiar a fondo esto de la isomería. Tenemos fundamentalmente dos tipos de isomería: la isomería de función y la estereoisomería. La primera es más sencilla. Se trata de moléculas como esta, C4H8O4, que tienen diferentes funciones químicas. Por ejemplo, aquí vemos que tiene una función aldehído y en esta otra tiene una función cetona. Si contáis los carbonos, los oxígenos y los hidrógenos de ambas moléculas, os dará esta fórmula. Pero son moléculas completamente diferentes con propiedades distintas. Una es un aldehído, como digo, y otra es una cetona. Más complejo va a ser el caso de la estereoisomería. En este caso vamos a tener la misma función. Veis que hay un grupo aldehído en la primera y hay un grupo aldehído en la segunda. Sin embargo, la distribución de los sustituyentes en este carbono que tenemos aquí, en el carbono central, es distinta. Aquí tiene el OH a la derecha y en esta otra tiene el OH a la izquierda. Este detalle hace que se trate de moléculas distintas. En el caso de la izquierda tenemos un gliceraldehído D, del tipo D, y en el caso de la derecha tenemos un gliceraldehído también, pero de tipo L. Esto se debe a la presencia de estos carbonos especiales, que llamamos carbonos asimétricos, que tienen
enlaces a 4 grupos distintos. Veamos que no es que tenga un enlace a un carbono arriba y a un carbono abajo, sino que arriba tiene un sustituyente que es este grupo completo, el grupo aldehído, y abajo tiene un enlace a todo este grupo, CH2OH. Después a la izquierda tiene este enlace al hidrógeno y a la derecha tiene un enlace al grupo OH. Eso hace que este carbono tenga los 4 sustituyentes diferentes y decimos que es un carbono asimétrico. Bien, estos carbonos asimétricos tienen esta propiedad de la estereoisomería y pueden presentarse de estas dos formas, con su forma D si está a la derecha o con su forma L si está a la izquierda. Esto se irá complicando ahora a medida que vayamos avanzando en el número de carbonos asimétricos, porque en esta molécula solo hay uno, pero en la glucosa, por ejemplo, tenemos hasta 4 carbonos asimétricos que pueden hacer combinaciones distintas y darnos un elevado número de moléculas isómeras. Dentro de la estereoisomería, es decir, de esa isomería debida a los carbonos asimétricos, vamos a encontrar diferentes situaciones. Una de ellas es la de los enantiómeros. Sustancias enantiómeras son, por ejemplo, estas de la figura, que una es la imagen especular de la otra. Estamos hablando del gliceraldehído, el D-gliceraldehído a la izquierda es la imagen especular del L-gliceraldehído que está a la derecha. Si pusiéramos un plano de simetría entre ellas, serían sustancias simétricas. No puede ser de otra manera en el caso de esta triosa. Sí podría ser diferente en el caso de las tetrosas que vamos a ver a continuación. Esto también tiene carbonos asimétricos, en este caso va a tener 2 carbonos asimétricos. Estas dos son imagen especular una de la otra. Si pusiéramos el plano de simetría aquí, pues una sería la imagen en el espejo de la otra. Pero las combinaciones podían ser de más tipos. Podríamos jugar con el OH a un lado y el H al otro y veríamos que tendríamos hasta 4 isómeros diferentes. De esos 4 isómeros, estos dos son precisamente enantiómeros. El resto de las moléculas que presentan estereoisomería y no son enantiómeros se agrupan dentro del concepto de diaestereoisómero. El ejemplo es el de estas dos tetrosas. No son la imagen especular la una de la otra, pero son isómeros, son estereoisómeros. En este caso hablamos de diaestereoisómeros. Además, son epímeras, porque solo se diferencian en la disposición de uno de sus carbonos. Podía ser diferente si pensáramos, por ejemplo, que en vez de tener 2 carbonos asimétricos, como es este caso, tuvieran 3 o 4. Ahí el número de isómeros va a subir respectivamente a 8 y 16. Entonces, entre 16 isómeros va a ser fácil que no solamente se diferencien en la disposición de uno de sus carbonos, como es este caso, sino que la diferencia ascienda a más de un carbono. En ese caso serían diaestereoisómeros también, pero no serían epímeros. Otra propiedad de los aminoácidos es su actividad óptica. Esta se debe también a la presencia de carbonos asimétricos, hecho que se da en todos los monosacáridos salvo en la dihidroxiacetona, es decir, todos menos ellas van a tener actividad óptica. Analicemos este esquema. La luz se va a propagar siempre en diferentes direcciones, como vemos en esta imagen. La propagación de la luz se va a hacer en diferentes planos. Pero nosotros, utilizando una lente adecuada, como es este polarizador, podemos seleccionar una de estas direcciones, como vemos aquí. O sea, de todas las direcciones en las que la luz se propaga, el polarizador selecciona una. Esa selección va a hacer ahora, la vamos a hacer pasar por una disolución de fructosa, en el caso que tenemos arriba, y en una disolución de glucosa, en el caso que tenemos abajo. Bueno, pues el comportamiento de ese plano de polarización en ambos casos es diferente. Veréis que en el caso de la fructosa se va a dar un desvío de ese plano hacia la izquierda y en el caso de la glucosa se va a dar un desvío de ese plano hacia la derecha. En el primer caso hablaremos de un comportamiento levógiro o negativo y en el caso de abajo hablaremos de un comportamiento destrógiro o positivo. Bien, esto
no tiene nada que ver con que la molécula sea del tipo D o sea del tipo L, que hemos estudiado con anterioridad. Es independiente, pero sí está relacionado también con la presencia de carbono asimétrico. Si no hubiera carbonos asimétricos, no existiría esta actividad óptica que estamos describiendo aquí. Pasemos ahora al estudio de los tipos de monosacáridos que existen. Comenzaremos por los más sencillos, aquellos que tienen 3 átomos de carbono o triosas. Hay dos solamente, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. El gliceraldehído vemos que tiene dos posibilidades, ya que hay un carbono asimétrico, lo que le da la posibilidad de estereoisomería. En este caso son enantiómeros y tenemos el D-gliceraldehído con el OH del carbono asimétrico a la derecha y el L-gliceraldehído con el OH a la izquierda. El que nos vamos a encontrar en la naturaleza es el D-gliceraldehído. Y nos vamos a encontrar también la dihidroxiacetona, que es la cetosa de esta serie. Tenéis aquí el grupo carbonilo en el carbono 2. Este es el único monosacárido que no tiene estereoisomería, ya que no tiene carbonos asimétricos. Nos los vamos a encontrar ambos en determinadas rutas metabólicas de la glucosa. Cuando veamos el bloque dedicado a metabolismo, pues estudiaremos la función que tienen ambas moléculas. Después tenemos las tetrosas, que son aquellos que tienen 4 átomos de carbono y tienen 2 carbonos asimétricos, como se señala en la figura, lo cual les da pues 2 elevado a 2 posibilidades de estereoisómeros. Normalmente hay que tener en cuenta esta tablita que os he colocado aquí abajo. El número de isómeros va a depender del número de carbonos asimétricos con esta relación, ¿no? Si hay 1, pues 2 elevado a 1, si hay 2, 2 elevado a 2, si hay 3, 2 elevado a 3, si hay 4, como en el caso de las hexosas, 2 elevado a 4, que es 16, hasta 2 elevado a n, si es que hubiera n átomos de carbono. Sabemos que como mucho en los monosacáridos nos encontramos 7 átomos de carbono. Bien, las combinaciones de el número de átomos de carbono con la función nos da esta nomenclatura. Si un monosacárido, por ejemplo, tiene 4 carbonos y además es un aldehído, pues unimos, ¿no? Sería 4 carbonos, tetrosa, aldehído, aldosa. Bueno, pues este compuesto, combinadamente, hablaríamos de aldotetrosa. Si, por ejemplo, es una acetona y es una triosa, como es el caso de la dihidroxiacetona, hablaríamos de cetotriosa. Seguimos con las pentosas, las que tienen 5 átomos de carbono. Encontramos que hay 8 posibles isómeros, estereoisómeros, entre las aldopentosas, porque tienen 3 átomos de carbono asimétrico, y 4 en el de las cetopentosas, porque van a tener solo 2 carbonos asimétricos, con lo cual nos dan hasta 12 posibilidades de isomería en este tipo de monosacáridos. Vamos a destacar de todas ellas estas 3, por la importancia que tienen en el metabolismo y en la vida de la célula en general. Tenemos la ribosa, que es componente del ARN y es también parte del ATP, moléculas fundamentales. La desoxirribosa, que decir, es una de las partes que forman los nucleótidos del ADN, de la molécula donde se guarda nuestra información genética. Y la ribulosa, la cetosa de estas pentosas, es aquella que interviene directamente en la captación del CO2 en la fase oscura de la fotosíntesis en el ciclo de Calvin. De todo esto hablaremos detenidamente en bloques posteriores, pero es conveniente que os vayáis familiarizando con estos nombres. No se trata de saber formularlos, de que nadie os va a poner una prueba en segundo de bachillerato ni en la PEBAU por la que tengáis que formular la ribulosa o la desoxirribosa, pero sí tenéis que reconocer el tipo de molécula de que se trata. Es decir, ante una molécula muda como esta, pues tendréis que saber que se trata de una aldopentosa porque tiene un grupo aldehído y tiene 5 átomos de carbono. En el caso de las hexosas, pues encontramos una gran cantidad de estereoisómeros. De las aldohexosas, al tener 4 carbonos asimétricos, pues el total de estereoisómeros es 2 elevado a 4, 16. En el de las
cetoesosa tienen 3 carbonos asimétricos, 2 elevado a 3, 8. En total son 24 estereoisómeros de la misma fórmula química de C6H12O6. Eso nos puede dar una idea de la cantidad y diversidad molecular entre la que has podido escoger la selección natural a lo largo del tiempo para quedarse con la mejor opción. La mejor opción para el metabolismo, la mejor opción para formar moléculas mayores, etc. En cuanto a las funciones que cumplen estas moléculas, estas 3 que hemos seleccionado de las 24, pues hay que decir que la glucosa, D-glucosa en este caso, pues es el principal nutriente de todos los seres vivos, es la molécula que utilizamos para extraer la energía. Es decir, igual que un coche extrae la energía de la gasolina o un aparato eléctrico lo extrae de la batería donde está almacenada, nuestra célula saca la energía de la descomposición de la glucosa, un hecho que veremos en el apartado de metabolismo. La D-galactosa forma parte de la lactosa, que es el azúcar de la leche, muy importante para todos los mamíferos. Y la D-fructosa es el azúcar de la fruta. Además, junto a la glucosa va a formar un disacárido, que es la sacarosa, y que es el azúcar de mesa, el azúcar que comemos, que se saca de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar. Quisiera un poco llamar la atención sobre que todos son D, como veis, ¿no? Todos estos, tanto las pentosas como las hexosas son D. ¿Por qué son D? Bueno, pues porque el último carbono asimétrico en todos los casos, el quinto en las hexosas y el cuarto en las pentosas, tiene el OH a la derecha. Si lo tuviera a la izquierda sería L. Bueno, pues los monosacáridos que están presentes en la materia viva, estos monosacáridos son todos del tipo D. Es conveniente señalar que todas estas fórmulas que aparecen aquí no son más que proyecciones en el plano de la molécula, porque cada átomo de carbono en realidad forma 4 enlaces en las direcciones de un tetraedro. Esto es una proyección en el plano de cada uno de esos enlaces. En honor a su descubridor, este tipo de representación se llama proyección de Fischer. Pero en realidad, los monosacáridos, pues desde las pentosas y hasta las hexosas, no van a aparecer como las hemos descrito, en fórmulas abiertas, sino que van a sufrir un proceso de ciclación. Esto se debe a que cuando están en agua, el carbono que tiene el grupo carbonilo va a reaccionar con uno de los grupos alcohol y va a formar un enlace hemiacetal si es entre un grupo aldehído y el alcohol, o un enlace hemiacetal si es entre un grupo cetona y el alcohol. Nos van a dar figuras geométricas que en unos casos serán hexagonales, que ya llamaremos piranosa, y en otros pues serán pentagonales y llamaremos furanosa. Vemos aquí en el caso de la glucosa el enlace que se da entre el carbono 1 y el carbono 5. Del mismo modo en la fructosa, solo que entre el carbono 2, que es donde está el grupo carbonilo, y el 5. Al final nos van a dar figuras de este tipo. Aquí tenéis el enlace hemiacetal que une el carbono 1 con el carbono 5 por medio de este oxígeno, y aquí tenéis el mismo enlace hemicetal, en este caso, entre el carbono 2 y el carbono 5. Al ciclarse se da una redistribución de los sustituyentes, pero fijaros en el caso de la glucosa que el OH del carbono 3 está a la izquierda, como aparece cuando está ciclado hacia arriba. Del mismo modo, eso lo tenemos en la fructosa, el carbono 3, donde el OH está hacia la izquierda, aquí lo vemos en la fórmula ciclada hacia la izquierda. Esta forma de representar las moléculas, también en honor a su descubridor, se llama proyección de Hausdorff. Hay un hecho destacable que tiene una consecuencia importante de esta ciclación, y es que el carbono número 1 en el caso de la glucosa y el carbono número 2 en el caso de la fructosa, que eran ambos o no eran asimétricos, pues al ciclarse pasan a ser asimétricos, con lo cual tienen la posibilidad de estereoisomería. En la glucosa, el OH de ese carbono está hacia abajo, hablamos de estereoisómero alfa. Cuando en el caso de la fructosa el OH se encuentra arriba, pues hablamos de beta fructafuranosa.
Esto es lo que hay que reconocer en una prueba, saber que estos hexágonos y estos pentágonos se corresponden con monosacáridos, saber que pueden tener esta posibilidad de estereoisomería en el carbono que ha hecho el enlace hemicetal o hemiacetal y que tiene la posibilidad alfa o beta. Estos carbonos que han cambiado se llaman carbonos anoméricos y esta isomería especial que se deriva de ellos es una anomería. Pero esto es todavía más complicado porque seguimos representando las moléculas en un plano y en realidad todas estas moléculas están en el espacio, de forma que, por ejemplo, esta parte de la molécula de glucosa tiene una dirección en el espacio y esta parte tiene otra. Si dibujan una figura parecida a una silla porque esta parte está hacia arriba y esta parte está situada hacia abajo, pues tenemos una configuración de silla. Si en cambio las dos están hacia arriba, hablamos de una configuración en forma de bote. O sea, son diferentes formas de que aparezca una molécula que aparentemente es la misma según su fórmula química, pero que según su orientación en el espacio va a presentar propiedades diferentes. Bien, pues hasta aquí esta nueva entrega de la brújula biológica. Como habréis visto, ha sido un poco más difícil que las anteriores, pero no os preocupéis, al terminar el próximo vídeo de los glúcidos haremos balance de todos los contenidos desarrollados hasta el momento. Ahora fijémonos en este atardecer de Chiclana, concretamente durante el último equinoccio de otoño en el acantilado de la Barrosa, donde el sol se mete justamente por el este, que coincide en este caso con la mitad del castillo de Santipetri, de ese antiguo templo de Hércules, lo que le da al fenómeno, aparte de una importancia científica de primera magnitud, un carácter pues casi místico, mágico, esotérico, incluso religioso para él. Sobre este acontecimiento disponéis de un vídeo en la otra lista de reproducción del canal, la que está dedicada al medio natural de Chiclana. No os olvidéis de varias cosas. En primer lugar, de darle al me gusta, al like, para que el vídeo se posicione mejor. De suscribiros si aún no lo habéis hecho, para que os llegue puntualmente cuando le deis a la campanita. Y ante todo, de ser felices. Hasta pronto.